Muy buenas tardes, estimados maestrantes. Dimos unos minutos para que ustedes ingresaran, pero bueno, imagino que diversas ocupaciones los mantienen allí, atados para no compartir este espacio, pero sé que igualmente escucharán la web conference. Mil disculpas. Voy a proceder a quitar cámara, pues tengo un procedimiento quirúrgico que me hicieron y bueno, en aras pues de no incomodarlos, voy a más bien a compartir la presentación, voy a dialogarles frente a lo que viene con relación pues al cierre de lo que implica la tarea número 4, pero también la tarea número 5, ¿cierto? Que nos habla en cierta medida de la forma como aplicaremos la etnografía, tanto como técnica como método, pero también algunos resultados y algunos hallazgos que son claves y fundamentales y que dan cuenta precisamente de la apropiación temática y conceptual de lo que significa la etnografía en contextos y comunidades específicas, pero también la forma como precisamos en la recolección de una información breve y también el análisis de la misma. Estaré como es desconocimiento de cada uno de ustedes, atenta siempre pues a escuchar a cualquier inquietud. La idea es que este espacio se abriera como un escenario de diálogo para que me fueran compartiendo cuáles son esas propuestas que nos hemos pensado. No obstante, en la realimentación de la actividad 3 cada uno de ustedes observó en los comentarios que se les brindaba como una ruta. Particularmente la precisión de lo que era el contexto, ¿cierto? El limitar la población objeto de estudio, porque la mayoría de ustedes prefirieron pues trabajar en el marco pues de lo que implica la etnografía digital, ese escenario clave también estratégico que ha sido fundamental para esas otras dinámicas de interacción que se construyen alrededor de diferentes temas y en las que convergen una ciudadanía totalmente diferente, que está a la expectativa, que tiene una participación más amplia, que puede exponer con mayor libertad su punto de vista, hacer reflexiones, pero sobre todo debatir y dialogar alrededor de temas que muchas veces son neurálgicos y que esa dinámica de interacción nos invita también a pensarnos en el análisis, acercamiento e interpretación de otro tipo de comunidades, esas comunidades virtuales que se han edificado gracias a la presencia particularmente de las redes sociales. Entonces, en ese orden de idea, cada una de las observaciones y comentarios que se hicieron, pues precisaban de encontrar esa ruta clave hacia dónde queríamos ir, cuáles eran nuestros alcances, porque siempre es importante limitar el contexto, limitar la población, pero sobre todo en aras del objetivo general, precisar lo que realmente queremos lograr. Si bien la etnografía nos invita desde lo macro, pues a abordar una comunidad grande, enorme, y obviamente ello requiere un tiempo y una disponibilidad mayor, también hablábamos de la microetnografía, ¿cierto? Que era el acercamiento con pequeños grupos y en ese acercamiento con esos grupos, pues también una aproximación muy reducida, no limitada, para precisar de cómo nosotros podíamos hacer un ejercicio a partir de la aplicación de algunas técnicas de investigación, como por ejemplo la observación directa. Entonces, en aras de ello, creo que tanto la actividad que viene para el cierre, que es la tarea 4, como la que nos vincula en la tarea 5, pues trata precisamente de mirar qué tanto comprendimos el alcance que tiene el investigador etnógrafo cuando se trata de acercarse a determinadas comunidades. Y por eso, pues la web conference del día de hoy, la tercera web conference, se encaminará un poquito en precisar alrededor de esas preguntas que estamos dialogando en el foro y que dinamizan esta discusión sobre qué papel tiene el enfoque cualitativo, pero sobre todo por qué las voces del otro y privilegiar a ese otro, llámese comunidad, grupo de estudiantes y son grupos pequeños o grupos de migrantes, favorecer en cierta medida la capacidad que ellos tienen de analizar, de reflexionar, de compartir sus experiencias, pero también de conocer su perspectiva frente a las dinámicas o la diversidad de situaciones que a diario pues tienen cada uno de ellos que enfrentar o todos como comunidad también o como grupo que tenemos que enfrentar. Entonces, casi que las temáticas que abordamos en esta tarea número 4 nos invita a reconocer qué es el otro y a partir del otro y para el otro que nosotros hacemos un ejercicio etnográfico, que si bien nosotros estamos como investigadores, nuestro papel allí no es sino el de ser sujetos observadores que en tema de comunicación
hacen precisamente una acción particular que precisa del acercamiento con ese otro y de reconocer y a través de diferentes técnicas etnográficas y el método como tal, dar cuenta de ese reconocer y de ese acercamiento acorde a sus propios intereses, a la dinámica de sus prácticas sociales, de sus prácticas culturales y demás. Entonces me voy a permitir en este momento apagar cámara, pues precisamente por el procedimiento que se dio, y vamos a avanzar con esta tercera web. Voy a compartirles el enlace al final de la misma, dejando abierta la posibilidad de cualquier diálogo para construir colectivamente eso que ustedes están proyectando para el momento del cierre del curso de etnografía. Entonces les decía, la tercera web conference va a hacer énfasis particularmente en eso que les comentaba, ¿no? Porque mantener la etnografía dentro de un campo de acción cuyo enfoque es lo cualitativo. Y creo que en algún momento nosotros lo dialogábamos, casi que las comprensiones de la forma como actúa el hombre en sociedad, pero también cómo actúa desde ese proceso de comunicación intrapersonal, están muy vinculadas y muy ligadas a la investigación cualitativa, porque lo cualitativo viene del ser humano, lo cualitativo viene, inclusive la relación, decía en su momento, de las cualidades del ser humano, pero también la forma como gobierna o se gobierna el ser humano cuando entra en sociedad. Digamos que cada uno de nosotros tenemos una actitud o tenemos diferentes conductas en aras de que también somos seres diferenciales que tenemos nuestro propio carácter y nuestra propia personalidad. Pues bien, en conjunto y unificando pues todos esos criterios de análisis del otro, cuando estamos en colectivo, pues también actuamos de acuerdo a una dinámica ideológica, identitaria, que suma lo cultural y que suma lo social. En aras de eso, pues casi que el enfoque cualitativo se articula de manera muy pertinente a la investigación en ciencias sociales, porque pues desde las ciencias sociales en disciplinas, y lo hablábamos en algún momento, como la psicología, la comunicación social, la misma sociología, la filosofía, la antropología, que es de donde surge el campo de la etnografía, pues precisa del hombre, del sujeto, del ser social, el que interactúa, del ser cultural, ¿sí? De un sujeto que vale la pena mencionar, lo reconocemos a partir de sus experiencias, de sus dinámicas, desde lo cotidiano, desde la forma como vive, cómo se construye. Entonces, en aras de ese sentido que tiene el enfoque cualitativo, la etnografía, como lo hablábamos en días anteriores, especialmente en la segunda web, enfoca precisamente a la descripción de esa sociedad y cómo converge en el colectivo ese sujeto en aras de la defensa de unos intereses tanto políticos, económicos, sociales y culturales como lo hemos venido subrayando. Por eso lo cualitativo, el objetivo siempre precisa del comprender, del interpretar, del entender las razones, pero también de describir, y aquí hay una mirada muy subjetiva porque se valida desde el otro, ¿cierto? Lo subjetivo viene del sujeto, decíamos en su momento, y esa subjetividad permea en la medida que es desde el otro, desde sus sentires, desde la forma como vive, cómo siente, cómo comparte, cómo construye su propia identidad, que nosotros como investigadores merecemos como abrir la posibilidad para ese entender y ese comprender. Entonces, ese sujeto se valida precisamente de las razones y las motivaciones que lo hacen único dentro de un contexto determinado. Y casi que nosotros cuando hablamos en una investigación de etnografía o cualquiera que aplique un paradigma cualitativo y que vincule también a la comunidad o al sujeto o al otro como actor fundamental y principal de su propio constructo, pues se privilegia de validarse desde tipo de muestreo que no es estructurado, un tipo de muestreo que se valida de pronto de las voluntades, pero también de la intención del investigador. Por eso cuando nosotros hablábamos la diferencia entre el positivismo y ahora un nuevo paradigma que es el hermenéutico, el histórico y el crítico social, dábamos como punto de partida o como referente la capacidad que tenía el sujeto de autorreflexionar y analizar desde su propio contexto, su propia realidad, sus propias necesidades e intereses. Por eso aquí la etnografía tiene un lugar fundamental en la medida que casi que el proceder investigativo se valida desde la capacidad que tenemos del otro de vincularse, de involucrarse en nuestro proceso, de sumarse y de ayudarnos y coayudar en ese proceso de construcción particularmente de una realidad. Aquí no hablamos de datos muy exactos, matemáticamente hablando, ni de datos estadísticos, sino precisamos casi que de técnicas como los estudios de caso, hablábamos de técnicas como los relatos de vida, ¿sí? De otras como las narrativas orales, la fotoetnografía y demás
nuevas técnicas de investigación que nos hacía poner el foco de atención en la comunidad como tal y en el análisis, pero así como en la recolección con las técnicas, en el análisis de esa información, pero un análisis más de tipo descriptivo que precisara en la medida de los hechos y de las realidades y de las experiencias que se compartían de una interpretación que se valida que esté contaminada de una subjetividad, sí, porque muchas veces lo que escribe el investigador es finalmente lo que él también interpreta desde el otro, pero muchas veces esa interpretación puede estar validada en ciertas actitudes, pero también en ciertas ideologías por parte del investigador. Que esto es coherente con las dinámicas de investigación, digamos que es lo enriquecedor de lo cualitativo, porque se valida de lo que los hallazgos y del análisis de la información, pero también tiene un poco sentido en la medida que es el investigador quien redacta esos hallazgos y simplemente describe de forma muy general la forma como interpreta y comprende una realidad y un grupo determinado en esa realidad y en ese contexto situado. Entonces se trata del resultado de una comprensión inicial que no se valida prácticamente de un análisis estadístico, ni aplicamos un dato particular validado, por ejemplo, en fórmulas estadísticas, sino en eso, en la comprensión, en el entendimiento, en el comprender y en el interpretar. Y en aras de esos resultados, pues también existe la técnica etnográfica, pero también ella se valida en muchos instrumentos que enriquecen estos resultados en el momento final. Aquí el espacio es la representación cultural, la representación de la sociedad en sus prácticas tanto sociales y culturales, y ello redunda en un enriquecido contexto que se valida desde los símbolos, desde sus propios códigos, desde sus propias representaciones sociales, desde las conductas, pero también los rituales que marcan eso que ellos son como esencia histórica y que validan lo que es su identidad, así como sus sentimientos de pertinencia y las formas como proceden las dinámicas de lo que construyen alrededor de los discursos, de los diálogos, las mismas expresiones corporales, ¿cierto? Qué enriquecedor una comunidad indígena que está cargada de ritos, de símbolos y representaciones que validan lo espiritual, desde la percepción que tienen, por ejemplo, de los dioses, de la forma como conciben una práctica como la siembra de la chagra, ¿sí? Y todo lo que se articula cuando se trata de tener una autorización de la madre naturaleza en el momento, por ejemplo, de la siembra. Todas estas conductas culturales, pero también espirituales, validan una diferencia, pero le dan un lugar a la identidad cultural, en aras de comprender una comunidad y una sociedad. Entonces, mire que toda la sociedad y cada uno de nosotros estamos determinados por unos parámetros que nos rigen, pero también que nos mantienen una identidad. Esa identidad, por ejemplo, que nos hace únicos como cultura latina, como colombianos, como paisas, como boyacenses, como pastuzos y demás. Esa identidad es la que valida realmente una percepción clara, pero además de la percepción clara y el reconocer de una comunidad, la necesidad que tenemos de articular todas estas formas de ser, de sentir, de compartir, de construir diálogos y discursos a la hora de tomar decisiones, porque somos sujetos políticos y digamos que no estamos o no debemos estar desvinculados con la escena política. Todas las acciones y decisiones políticas, así como los planes que se construyen en un escenario político, pues debe estar validado desde el otro, desde el reconocimiento de las comunidades. Es difícil a veces pensarse en procesos de construcción y de crecimiento social cuando se desvincula a una comunidad indígena. Nuestro país está rico y favorecido por la presencia aún de nuestras comunidades indígenas, pero lamentablemente muchas veces se deslegitiman a esos otros actores, a esas otras comunidades, a nuestra comunidad afrodescendientes, a nuestras comunidades campesinas, ¿cierto? Que obviamente requieren de la precisión de unas políticas que sean muy coherentes con su realidad. Y nosotros estamos aquí en el campo de la etnografía precisamente haciendo ese reconocimiento del que hablaba Alex Jonet, ¿cierto? Que nos moviliza, que nos mantiene vivos en nuestra identidad, pero también el reconocer nuestras propias prácticas sociales, culturales, económicas y políticas, para que ese reconocimiento me permita privilegiar la existencia de una política que sea coherente con lo que realmente necesita un país, que piensa en la paz, que piensa en la justicia, que piensa en la diversidad, que piensa en el respeto hacia el otro. Entonces les decía a ustedes que aquí en aras de prevalecer
primeras acciones comunicativas, aquella a las que nos ha invitado Huberman y nos ha invitado Jesús Martín Barbero, estamos llamados a ser sujetos, pero en aras de las acciones comunicativas, a favorecer y privilegiar la forma, la forma como nos construimos en sociedad a partir de lo que dialogamos, de la forma como interactuamos y que nos hace la sociedad. Yo les hablaba que hay una postura clave en la etnografía y es que nos validamos desde la percepción del otro. Por eso el sujeto, que es sujeto en sociedad, se empieza a construir y consolidarse dentro de un espacio, dentro de un contexto interno diferencial que está construido a partir precisamente de las dinámicas de cambio, de los movimientos que se generan alrededor, ¿cierto? De la forma como nos vamos construyendo en sociedad. Estamos hablando de un sujeto que varía de acuerdo al contexto y se hace susceptible a los cambios. Y cuando nosotros entramos en dinámica en un contexto etnográfico, hablamos de un diálogo intersubjetivario, digamos que nos permite a nosotros tener la capacidad como investigadores de entrar en otro diálogo con otros sujetos, ¿sí? Es un diálogo que ocurre a partir de la forma cuando nos interactuamos, cuando nos acercamos, cuando indagamos, cuando preguntamos, cuando abrimos espacio a técnicas enriquecedoras como los relatos de vida, a los grupos focales de discusión, ¿cierto? Y esa subjetivación se ve encaminada como resultado final en la relación que tenemos los unos con los otros y en las expresiones que mutuamente nos conectan. Por eso decía anteriormente que el investigador cuando describe, cuando interpreta y analiza, pues tiene una carga enorme de subjetivación, porque se trata también de permear esa forma en que las emociones se ligan o se vinculan con una comunidad o un grupo social en específico, sentimientos que se aterrizan desde las dinámicas de diálogo en un conflicto como el nuestro, en un país que ha estado marcado por la violencia, hablar con mujeres víctimas del conflicto nos ubica en esa subjetivación. Es difícil comprender, es difícil interpretar, es difícil hablar de unos resultados de forma muy objetiva, aislándose de lo emotivo, porque de todas maneras nosotros estamos desde el campo de la psicología, de la comunicación, de la sociología y desde cualquier campo de las disciplinas muy afín a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a involucrarnos con el otro, ¿cierto? A interactuar y a relacionarnos en eso que nosotros llamamos un ejercicio cualitativo que se privilegia de esa interacción, de esa conexión, de ese vínculo y de ese acercamiento que tenemos con una realidad o con un grupo colectivo como tal. Entonces, los sentimientos en aras de la forma como convergen en eso que nosotros llamamos fortalecimiento y más en el campo de la etnografía. Uno como etnógrafo no solamente comparte 2 o 3 días con un grupo ni con un colectivo. Si nosotros vamos a hacer un trabajo grande en macroetnografía, tenemos que hacernos inmersos en un contexto de 2 a 3 a 4 meses. Y aquí se valida un poco el interés que tiene el investigador de conocer a fondo, de profundizar realmente lo que quiere percibir y lo que quiere interpretar frente a unas dinámicas sociales y culturales. Y aquí no solamente está el investigador en ese rol de estar describiendo, observando de manera directa, sino también de interactuar y generar en él otro tipo de sentimientos y de vínculos con determinado grupo y comunidad. Entonces, en ese orden de ideas vienen algunos métodos que favorecen esta dinámica de acercamiento. Los métodos como el etnográfico, que se privilegia el estudio de los grupos sociales, tiene unas técnicas de las que nosotros ya hemos venido hablando y que obviamente pretendo en este momento o en este espacio de la tercera web compartir con el ánimo de motivarlos y movilizarlos para que vayamos aplicando una de ellas, porque como les decía anteriormente, en el examen final debemos dar cuenta de esa aproximación con ese colectivo, sea muy pequeño o sea una comunidad grande. Lo importante aquí es que hagamos el ejercicio, que tengamos claro que en ese rol de etnógrafos que es el que vamos o que estamos asumiendo a partir de este curso de etnografía, nos permitamos descubrir otro tipo de realidades, compartir con una comunidad, así sea un espacio, un breve tiempo, pero que nos también priorice en la necesidad de que todo este tipo de escenarios investigativos son claves y fundamentales para crecer todos en aras de lo que les decía anteriormente, de la toma de decisiones políticas. Resaltar, por ejemplo, un grupo de migrantes,
el compromiso que tenemos desde la investigación etnográfica de reconocerlos, pero también de compartir eso que son ellos como comunidad. Y lo decía anteriormente, una comunidad que tiene que chocar con unas condiciones identitarias totalmente diferentes y muchas veces adversas, gracias pues a algunos criterios que se han generado por parte de los medios de comunicación con relación a la población migrante, ¿no? Entonces, casi que acercarnos a esta comunidad nos exige también un compromiso político de qué hacer. Sí, frente a lo que nosotros somos en el campo profesional de aportar a una comunidad muchas veces que está siendo estigmatizada, pero que realmente se debe validar desde otro tipo de acciones, y eso en el campo de la etnografía nos invita a acercarnos en el otro y comprender e ir más allá de la básica percepción que se tiene. De hecho, los medios de comunicación, yo les decía, tecnológicos, emergentes de todo este escenario tecnológico y de Internet, pues también se validan otro tipo de discusiones y otros tipos de interacciones. Es lo que nosotros hemos leído en los textos que estamos abordando, ¿sí? Cómo se construye ese otro ciudadano. Por eso hablamos de cibercultura y de ciberciudadanía. Ese otro ciudadano que se valida como un sujeto que se privilegia de una acción comunicativa, que es un ciudadano diferente, porque pues para nosotros es más fácil precisar de un diálogo y ser más libres en la forma como nos expresamos y como nos dialogamos a través de redes, porque no hay un temor inculcado, porque nos sentimos seguros a través de ellas, a que nosotros en un escenario casi real de los que tradicionalmente hemos priorizado la defensa de los derechos, pues podamos expresarlo abiertamente. Entonces, mire que ese ciudadano que se construye en redes es un ciudadano más de derechos, es ciudadano más de debate, de reflexiones, es un ciudadano que es más participativo y que es más y que tiene una capacidad más abierta para expresar libremente con lo que está o no conforme, ¿sí? Pero también este escenario de las ciudadanías o la etnografía virtual también nos favorece las dinámicas de los discursos que se construyen cuando se trata, por ejemplo, de elecciones políticas. Algunos de ustedes propusieron la dinámica o los diálogos que se construyen en escenarios virtuales en aras, por ejemplo, de las elecciones, ¿sí? De la presidencia o en aras de la toma de decisión política alrededor de algún tema, el referéndum, por ejemplo, o la forma como interactúa la ciudadanía que está en una red como la X, que es bastante compleja porque allí se dan varias dinámicas, discursos políticos, económicos que cuestionan, que difieren, que reflexionan y que se da una serie de debate que enriquece a la vez y que nos ubica a nosotros como investigadores de esa etnografía virtual a analizar e interpretar, pero de ello depende también un seguimiento muy juicioso de observación participante alrededor de cómo interactúan y qué tipo de sentimientos, de juicios, de valores, por ejemplo, se generan en esa dinámica de discusión. También nos hablaban los autores de varios retos que tenemos, ¿cierto? El tema de los hackeos, el tema de la red social WhatsApp y la forma como se han creado o se han construido una serie de grupos en aras precisamente de generar diálogos a partir de intereses particulares, ¿no? Creo que nos falta mucho recorrido, nos decían los autores, nos hace falta un compromiso más enorme porque los retos son enormes, pues son en ese mismo orden de ideas enormes, en el sentido de que las redes y los escenarios digitales nos están comprometiendo también cada día más en temas de seguridad, en temas de identidad, en temas de garantizar qué tipo de conductas se están generando en un escenario que muchas veces desconocemos y que obviamente no es claro dentro de los temas de normatividad, hasta qué punto estamos vulnerando uno al otro. Falta mucho por construir, mucho territorio por recorrer en esto de lo digital, pero miren que desde el campo de la etnografía podemos seguir alimentando a partir de lo que les comentaba, cómo se construye ese otro ciudadano, el ciudadano digital. Sí, que se hace más fuerte muchas veces, considero yo, porque tiene una capacidad más abierta de ejercer su ciudadanía y de ser más participativo, ¿cierto? Bueno, entonces, algunas técnicas investigativas desde lo cualitativo que podemos llegar a aplicar, ustedes la ven allí, más desde lo cualitativo se enriquecen las historias de vida o los relatos de vida, las entrevistas etnográficas o las que llamamos entrevistas a profundidad, los grupos focales de discusión que en efecto privilegian las voces de los otros a partir de su capacidad de análisis, de ser muy críticos, de entrar en debate, pero también de tomar decisiones de acuerdo pues a un consenso en los que finalmente se determina que el colectivo es el que habla.
y no solamente uno, ¿sí? En esa condición de dominio y oposición, pero también de dominante y dominado. Muchas veces, y lo decía anteriormente, las decisiones se toman desde quien domina, más no de las personas que realmente necesitan una solución, sobre todo de tipo político. De hecho, el campo de la etnografía es muy afín a eso. Nosotros podemos analizar, interpretar una comunidad, acercarnos a ella y el resultado de todo ese ejercicio descriptivo de interpretación y comprensión y entendimiento con relación a las dinámicas de un grupo social, podemos abrir a otro escenario más aplicativo donde los actores políticos van a estar allí para la toma de decisiones. Entonces, todo el campo etnográfico y más en aras de asumir un compromiso con la comunidad no se debe quedar en lo investigativo, ¿sí? En lo que en los resultados que emergen de ese encuentro y de ese diálogo y ese acercamiento, sino en la forma como nosotros precisamos, por ejemplo, de propuestas o proyectos que se validen desde una dinámica política como sujetos y ciudadanos que somos. Bueno, pero entonces precisamos de otras técnicas de investigación, la observación participante, la que nos vincula, y tenemos una técnica muy enriquecedora como es el diario de campo, que precisa de una descripción o el registro detallado de una situación en particular, y también hablamos de los grupos focales creo que ya los habíamos mencionado. Estas técnicas también se complementan con la fotoetnografía. La fotoetnografía también se ha convertido en una técnica muy enriquecedora donde, como su nombre lo indica, son las imágenes, pero también la narrativa que acompaña a las imágenes las que dialogan. Eh, eh, Juan Carlos Coronado, perdón, él habla en la imagen de esa niña en el espejo, casi que hay un estudio fotográfico y un discurso inmerso allí en el dolor, en la desesperanza muchas veces, pero también en la inocencia. Me imagino que ustedes ya han visto esa imagen de la niña tras del espejo, que surge precisamente en un contexto resultado de un conflicto donde muchas personas perdieron su vida, donde se presentaron varios casos de desplazamiento forzado, de desapariciones y de secuestros. La imagen de esta niña detrás del espejo, pues tiene una connotación enorme y se valida desde el discurso que él mismo también construye y argumenta alrededor de lo que fue el conflicto y la huella que dejó allí para sus habitantes. Entonces, la fotoetnografía también está desempeñando un papel muy fundamental como un método y una técnica de investigación que utiliza el etnógrafo. Bueno, yo no sé si alguien me acompaña acá, voy a detenerme y a saludar por acá, pero no, veo que no. Vamos a continuar. Cualquier inquietud, pues bueno, estaré muy atenta a través del Teams. Pero aquí les presento un formato de diario de campo, digamos que es un instrumento que acompaña, como lo había dicho anteriormente, que es la observación participante. Hay dos tipos de observación. Desde el enfoque cualitativo tenemos la observación participante, que es la que nos vincula, la que nos hace partícipe del hecho, ¿cierto? Somos unos observadores, pero más allá de ver, estamos realmente observando, ¿sí? Es una mirada totalmente diferente. Nosotros vemos habitualmente cuando vamos transitando por las calles varios mensajes, vemos a la gente, vemos almacenes, vemos algo que nos llame la atención, vemos el semáforo, ¿sí? Vemos varias cosas, pero no nos detenemos casi nunca a observar. Y cuando nosotros observamos es cuando realmente algo nos llama la atención, ¿sí? Y captamos la atención en ese objeto o en ese sujeto porque hay un interés latente allí. Lo mismo pasa con la observación participante. La no participante es la que no me permite vincularme con el sujeto o el objeto de investigación, pero la participante es la que me hace entrar en ese escenario, en ese contexto. Cuando yo soy un observador participante en redes sociales, es cuando estoy dialogando desde mi mirada y lo que interpreto en las discusiones y la dinámica de interacción que se construyen en esos sujetos que participan, que debaten, sí, que dialogan, que llegan a un consenso o muchas veces generan juicios de valor muy fuertes, muy críticos y asumen posturas o actitudes muy negativas de rechazo, de negación, ¿sí? O esas voces que a partir del discurso escrito niegan e invalidan determinadas posturas. Pero mire que también las narrativas transmedia se convierte también en una forma que nos invita desde la etnografía digital a observar, porque son esas otras formas de construir una narrativa paralela alrededor de diferentes hechos o situaciones. Entonces, ese observador participante que converge allí en la etnografía virtual está llamado a entender esas dinámicas de interacción que se construye o que construye ese otro ciudadano que navega por varios escenarios de Internet, ¿no?
Comúnmente pues las redes sociales, Facebook, Instagram, lo que era Twitter y que ahora es X, el WhatsApp, el mismo TikTok, que también nos está llamando a otro tipo de observación, de mirada, ¿sí? La forma como nuestros jóvenes o los adolescentes utilizan este recurso o esta red social precisamente en la dinámica de construir otro tipo de lenguajes, otro tipo de códigos, otro tipo de formas de compartir y de sentir otros lenguajes. Y mire que también aquí hay una mirada diferente, ¿no? Esos otros códigos que emergen, por ejemplo, en la red social TikTok y la forma como los jóvenes inclusive son muy creativos, pero a la vez el riesgo que nosotros o que asumimos o que corremos o que corren los jóvenes en este escenario virtual como es TikTok. Mira que esos riesgos también se convierten en un reto para la investigación etnográfica porque no estamos puntuando en profundizaciones ni en investigaciones que nos llamen a precisar hasta qué punto una herramienta digital o un recurso, una red social como TikTok está validando también un determinado tipo de conductas. Bueno, el campo de acción investigativo es amplio, no solamente desde la etnografía, sino a todos aquellos que nos interesen esas dinámicas de construcción de lenguajes, ese campo semiótico merecedor de análisis que se construye en un escenario como TikTok. Entonces, la observación participante nos invita más a ir al detalle, ¿cierto? A estar de manera muy atenta, no solamente con los ojos abiertos, sino la mente abierta a determinar o a entender comportamientos diversos, desde el rol que desempeña cada uno de los actores, las mujeres, los niños, ¿sí? Los jóvenes en determinado escenario, allí en las redes digitales, cómo interactúan los jóvenes, ¿sí? Qué dialogan, cómo dialogan, alrededor de qué dialogan con esas narrativas transmedias o cuando son proconsumidores cómo dialogan a través de los memes y demás formatos que se han permitido crear precisamente para contradecir un discurso, para aplaudirlo, por el contrario, hacer burla de determinadas situaciones que se marcan desde lo cotidiano, sobre todo ese escenario político, también cultural y social y económico que nos llama la atención. Entonces, la observación participante nos invita a nosotros como investigadores y más desde el campo de la etnografía estar atentos a todo ese tipo de movimientos y serie de hechos que marcan un constructo colectivo, un constructo social, ¿cierto? Y la observación participante nos presenta un diario de campo. El diario de campo es un instrumento de la observación participante que nos permite registrar al detalle la información con relación a un momento específico, a una situación, un episodio, algo que a nosotros nos llamó la atención y que se hace merecedor de estar de manera muy descriptiva, registrando al detalle para tener elementos que el día de mañana, de pronto, si entramos a un proceso de análisis de resultados a través de una triangulación, ustedes saben que la triangulación es la relación de varias técnicas de investigación. Por ejemplo, puede estar aplicando una entrevista, el mismo diario de campo, pero a la vez un relato de vida, y cómo de la triangulación emergen una serie de categorías, pero también unas categorías que se establecen a partir de los objetivos específicos y que tiene como punto de partida el objetivo general. Entonces, miren que el diario de campo es un instrumento muy enriquecedor que de hecho nos permite de primera mano tener allí registrado qué es lo que sucede, cómo sucede y por qué están sucediendo esos hechos. Y esa descripción cada uno la debe hacer desde lo que percibe, ¿no? Eh, esta ficha o este instrumento nos lo presenta particularmente Hernando Sapieri en su texto denominado Metodología de la Investigación. Ustedes, de hecho, pueden abordar este texto. Es muy interesante en la medida que precisa en la forma como nosotros podemos estar aplicando cada una de estas técnicas. Hernández Sampieri nos coloca en varios ejercicios a manera de ejemplificación, pues cómo podemos aplicarlas, ¿cierto? Y cómo de acuerdo a cada contexto, a cada problema de investigación, podemos hacer un ejercicio de seguimiento y validarla. La idea es que, como les digo, el registro nos permite tener la capacidad de descripción, pero también el día de mañana agrupar todas esas descripciones en aras de un análisis muy pertinente de la información. Entonces, este trabajo de campo, este diario de campo tiene algunos elementos que nos ofrece Sampieri, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos puntualmente? Él habla de 5 ítems que debe tener todo diario de campo. Primero, pues, el tener una descripción clara
de cuál es el contexto, el entorno y los actores que participan en ese momento, ¿sí? En ese encuentro, en ese diálogo o eso que nosotros estamos observando, sea desde un espacio físico o sea desde un espacio virtual. Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Por qué lo observamos? Que es como el objetivo, la razón de ser. Y en ese qué observamos, empezamos a agrupar una serie de ideas a manera de hipótesis, de explicaciones, pero también de, digamos, de retos que nos trazamos como investigadores, ¿sí? Como qué es lo que sigue después de esto y qué duda me genera la primera hipótesis que planteo en este diario de campo. Entonces, este ejemplo que tomamos lo tomé directamente pues del texto que les hablaba, Metodología de la Investigación de Fernández y Batista y Sampieri, y hablaba precisamente de una institución educativa. Fue un ejercicio que se hizo de microinvestigación, microetnografía, con un colectivo pequeño de una institución educativa que estaban abriendo paso pues a la pertinencia o no de implementar en el aula las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces teníamos allí varios personajes, los docentes particularmente y el rector de la institución, el rector con una considerable edad, ¿sí? Y ello hacía inclusive válida alguna de las posturas. Creo que era una de las hipótesis que se planteaba en este estudio de caso que nos compartió, que nos compartieron estos autores en el libro de metodología de la investigación. Entonces, miren estos elementos, claro, casi que el estudio sobre los obstáculos para la puesta en marcha de la tecnología en el ámbito escolar, hay que precisar de qué es lo que observo, ¿sí? Y de qué trata la investigación, en este caso etnográfica, y por qué validarla desde el objetivo. Entonces, miren que aquí decía, se trata de analizar los obstáculos en la implementación de la tecnología en el ámbito escolar. ¿Qué están observando? El investigador observó varios episodios. Un primer episodio es la reunión de la comunidad educativa. Es importante validar la fecha, la hora del encuentro y quiénes participaron y el lugar donde se desarrolló. En aquello que pues a nosotros validamos también los encuentros ahora virtuales mediados por herramientas como Teams y Zoom y demás, porque también se convierten en escenarios para observar, ¿cierto? Y obviamente en esa observación para registrarlos en nuestro diario de campo. Entonces, un primer ítem que nos dicen estos autores es piense en los principales temas que se trataron en ese encuentro, en ese comité o en esa reunión y trate de hacer un resumen de manera descriptiva de lo que usted observa en ese primer episodio. Entonces, miren que de manera muy sencilla dice, el director apoya las mociones del Ministerio de Educación para integrar la tecnología en el ámbito escolar mediante el impulso de centros tecnológicos en las instalaciones de la escuela. Entonces piensa que el cambio obstaculizará la labor del docente en vez de apoyarla. Esta es una postura que asume el director, porque dice desde el comienzo que no apoya las nociones del Ministerio de Educación y algunos profesores jóvenes sí se entusiasman. Entonces miren cómo el observar no solamente lo que sucede en el contexto, sino también quiénes interactúan, quiénes apelan o no a favor en contra. Entonces aquí estamos con una postura clara de lo que dice el director, pero también de lo que dicen los estudiantes. Y otros elementos. Ahora usted como investigador explíquese a manera de hipótesis qué puede estar sucediendo allí en el lugar. Y entonces nos pone el mismo ejemplo. Entonces cada uno desde el investigador hace una primera percepción y dice que el director está en etapa de retiro, que no es en una etapa de búsqueda, que quiere terminar su periodo tranquilamente, literalmente, sin hacer olas y piensa que es un proyecto del Ministerio de Educación que no solo no potencia, sino que pone en riesgo determinados factores y situaciones. Entonces, mire que la proposición de la hipótesis del investigador dice que la edad del director y su antigüedad están incidiendo en un impacto negativo con relación a la innovación tecnológica. En ese orden de ideas, entonces, miren que cada uno de nosotros podemos hacer una explicación y es tan interesante, sobre todo aquellos que plantean el análisis de comunidades virtuales, que vayamos a haciendo una observación participante. Alguien me decía, pero bueno, ¿cómo trato de priorizar una comunidad específica que trate determinado tema? Esa es la tarea del investigador. Si ustedes han determinado unas comunidades, por ejemplo, de protectores contra el daño de los recursos hídricos, hay varias comunidades en Facebook, entonces entraríamos en dinámica para mirar cómo nos vinculamos a esa comunidad en Facebook y empezamos con el tema de la observación participante y el diligenciamiento del diario de campo a registrar.
a partir de un momento determinado, porque también hay que delimitarlo con los tiempos, con los actores y también la temática que vamos a abordar. Entonces, podemos hablar del año 2024 al año 2025, qué es lo que han dialogado ellos en tema, por ejemplo, de protección del recurso hídrico, ¿cierto? El año pasado un evento clave como la COP19 y eso me imagino que llevó a un ejercicio muy enriquecedor del diálogo de todas estas comunidades que se vinculan en temas ambientales. Es como para citarles un caso. El tercer punto nos invita a hacer unas explicaciones alternativas y esas explicaciones alternativas nos invitan a convocar a otros a que dialoguen con nosotros sobre qué posiblemente o qué percepción tienen ese otro con relación a lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí habla de que algunos docentes informan que el director tuvo una experiencia negativa con relación a la innovación tecnológica. Entonces, aquí ya estamos acudiendo a otros actores que son los docentes. Entonces, casi que esa situación fue lo que bloqueó y nos permitió a nosotros entender y comprender por qué el director está asumiendo, el rector está asumiendo esa postura. Y sin embargo, los jóvenes muestran una insatisfacción porque ellos están más atentos, sobre todo los docentes jóvenes, a que la institución implemente un escenario de innovación tecnológica. Entonces, nos invita a hacer unas explicaciones alternativas y cuando hacemos esas explicaciones nos invita también a mirar qué tipo de técnica podemos aplicar para seguir recolectando esa información, qué es lo que debemos indagar para complementar. Entonces, aquí a partir de la observación participante pueden surgir los relatos de vida, pueden surgir hacer una entrevista a profundidad con el rector o hacer una entrevista o un grupo de discusión con docentes jóvenes, por ejemplo, alrededor del tema. Entonces, se valida la pertinencia de cada una de las técnicas en concordancia con este cuarto punto que nos dice qué preguntas o qué otras indagaciones usted como investigador debe hacer para complementar. Ahí está la referencia, Hernández y Batista, Metodología de la Investigación y Collado, que nos habla precisamente de la implementación de este instrumento de investigación como resultado del diario de campo y cómo, qué tan enriquecedor es. Y, una quin- y, un quinto ítem que nos propone es la revisión y actualización de las implicaciones y las conclusiones. ¿Qué llega usted a concluir a partir de todo este escenario, este episodio, o ese encuentro, o ese diálogo que usted observó en un tiempo determinado y que le permitía en efecto reunir unas primeras impresiones, pero también unas primeras hipótesis alrededor del tema? Y entonces está este quinto ítem que nos dice, bueno, ahora consideremos cuáles son los aspectos por resaltar. Considerar si la fuerza de los jóvenes de las instituciones pueden contrarrestar los efectos de estabilizadores de los directivos y considerar enlaces en las fases de implementación de análisis de nuevas tecnologías en el ámbito escolar, implicar dinámicas de grupo para cambios de actitudes. Bueno, esto es casi que es una investigación aplicada, pero en aras de lo etnográfico también nos invita a pensarnos qué conclusiones podemos extraer de un primer momento, de un primer encuentro que se relaciona con este tipo de tecnología, ¿no? Que son las conclusiones en efecto en relación a lo que pasa con las personas, el rol que desempeñan, el contexto y las experiencias vividas, que es lo enriquecedor aquí en el campo de la etnografía. Entonces, este es el diario de campo, que es un primer instrumento a partir de la observación participante que cada uno de ustedes puede aplicar en este momento. Digamos que tenemos un tiempo prudencial para que vayamos observando varios hechos, varias situaciones allá en las redes sociales o si hemos tenido la oportunidad de vincularnos a grupos pequeños y demás. Este es el instrumento. Lo otro, entonces, de acuerdo pues a como nosotros tengamos trazados nuestros objetivos, tanto general como específicos, podemos irnos pensando en la entrevista, pero en la entrevista existen tres tipos de entrevistas, ¿sí? La entrevista semiestructurada que apela a un escenario de construcción de preguntas, pero es semiestructurada en la medida que son dos o tres preguntas la que regulan la dinámica de diálogo, pero es a partir de las respuestas de mi entrevistado que yo me permito hacer énfasis en otro tipo de preguntas para ampliar la información. La entrevista es muy de lo cualitativo. Nosotros no podemos aplicar una encuesta cualitativa nunca, porque la encuesta, como su nombre lo dice, se valida de un instrumento que es el cuestionario y los cuestionarios manejan preguntas muy de tipo cerrado, ¿sí? Pero también se privilegian de la escala de Likert, que la escala de Likert favorece esas otras variables que se conjugan en la recolección de la información. A nosotros a veces nos invitan a cuestionar, nos hacen preguntas alrededor de ciertos ítems y nos dan varias opciones, ¿no? Casi siempre, nunca, algunas veces, siempre, ¿m? O de acuerdo, totalmente de acuerdo.
nunca, siempre y casi siempre, que son variables que se manejan comúnmente en la escala de Likert y que precisamente ayuda a las encuestas a que también tenga de manera más abierta más información que brindar a los investigadores y que hacen viable que yo tenga una información clave para ser analizada, ¿sí? Entonces, la encuesta es más de tipo cerrado, digamos que la encuesta tiene un énfasis muy desde lo instrumental en aras de obtener una información más de tipo cuantitativo, donde pues son las gráficas, los porcentajes, la aplicación de fórmulas las que dan cuenta de las respuestas, ¿no? Y ese caso de algunas veces, casi siempre, digamos que amplía nuestra capacidad de análisis o de contener información para ser analizadas. La entrevista semiestructurada es diferente a la entrevista a profundidad o la entrevista etnográfica. La entrevista a profundidad, como su nombre lo indica, no solamente requiere un momento, porque junto con el entrevistado podemos dialogar, ¿sí? Alrededor de unas preguntas que son base, pero van surgiendo más preguntas en la medida que se va compartiendo la experiencia, se va compartiendo, digamos, la percepción que se tiene, se va compartiendo información que es válida para mí como entrevistador y que requiero ampliar más con el fin de tener como un abordaje más puntual y preciso para no tender a equivocarme. Entonces, casi que la entrevista etnográfica, además de que tiene como requerimiento fundamental hacernos inmersión en contexto y a partir del contexto construir un escenario de diálogo con el otro, pues nos invita a no tener no solamente uno, sino dos o tres encuentros máximo, porque su nombre le indica esa profundidad, ¿sí? Y son, digamos, es una técnica muy enriquecedora en el campo etnográfico que nos permite seguir construyendo y validando mayor información con mayor precisión para entender y comprender determinadas situaciones o comportamientos, ¿cierto? Una mujer en comunidades indígenas muchas veces no es una mujer de derechos porque es una mujer que no tiene una participación política significativa. Entonces, en aras de pronto de conocer la percepción y el papel que desempeña la mujer en diferentes escenarios, pues podemos aplicar no solamente un relato de vida, que es una técnica también que enriquece, sino también una entrevista a profundidad sobre cuál es el rol que tiene la mujer desde diferentes escenarios, ¿no? El rol como madre de familia, el rol como educadora, el rol como sabedora, ¿sí? Que mantiene la cultura latente en una comunidad indígena, el rol de la mujer como ama de casa, como esposa, ¿sí? Pero también como agricultora, llamémoslo así, cuando es encargada de las tareas de la siembra de la chagra y demás. Esto para un caso específico con comunidades indígenas. Entonces, la investigación etnográfica me invita, ¿sí? A ir a profundidad. Las preguntas van surgiendo desde el contexto, las preguntas van surgiendo desde lo que dialogo con el otro, las preguntas van surgiendo desde el papel que ellos desempeñan en determinados contextos, las preguntas van surgiendo desde qué yo observo directamente con esa persona y qué me interesa seguir abordando a profundidad. Otras técnicas muy enriquecedoras son los relatos de vida. Este es un caso puntual que traigo con relación al conflicto armado y una investigación que ustedes abordaron también en el campo de la etnografía. Se enriqueció el relato de vida como una técnica de investigación que se basó en la narrativa oral, pero también en el sentir, en la percepción y en las experiencias vividas de las víctimas del conflicto en el municipio de Tibacuí, que queda a una hora de Bogotá, de nuestra capital. Un conflicto armado que de hecho no se cuenta en la historia oficial del conflicto en Colombia, sino que merece inclusive abrirse espacio para la construcción local de una historia de lo que fue el conflicto armado en esta parte del país, en la región del Sumapaz. Entonces aquí se validaron varias prácticas de investigación etnográfica, digamos que desde lo fenomenológico, es un fenómeno la violencia que se valida desde la percepción del otro, desde las voces de quienes merecen contar y narrar y relatar qué fue lo que sucedió, pero también de las voces como en su momento ellas entraban en esa dinámica de posconflicto, ¿no? Este ejercicio de investigación surgió en un momento coyuntural, ¿sí? Donde hacia el año 2018, 2019 se estaba empezando a hablar de paz y sobre todo ese escenario de posconflicto y cómo conceptos como la verdad y la justicia para el caso puntual del conflicto armado se validaba en un escenario y un contexto que estuvo marcado por la presencia de varios grupos al margen de la ley, no solamente de los grupos guerrilleros, sino también paramilitares
y demás actores ilegales. Entonces, los relatos de vida se convirtieron en una técnica que favoreció esas otras voces y digamos que fue el reconocimiento de ese otro sujeto como un sujeto de derecho que tiene en efecto la propiedad de compartir y narrar su experiencia con el ánimo de llegar a una justicia. Ellos mismos hablaban del derecho que se tiene de abrir espacio a esas otras voces y que a partir de esas voces se abriera un escenario de posconflicto y de paz. Exigían más que todo la justicia, la verdad para casos de desaparición forzosa, donde aún ellos mismos desconocen el paradero de sus seres queridos. Entonces, los relatos de vida se consolidaron a partir de cuatro hechos victimizantes, que fue la desaparición forzada, el homicidio y el desplazamiento. Estas técnicas de investigación junto con la fotoetnografía y la entrevista a profundidad enriquecieron un ejercicio muy interesante que ustedes leyeron ya en su momento alrededor de las experiencias investigativas en el campo de la etnografía y que fueron casi que técnicas etnográficas que nos permitieron llegar a unos resultados que nos hicieron comprender un poquito más el por qué en el ahora el municipio de Tibacuí es un escenario que está o que tiene una ruptura enorme de su tejido social y que si bien está en la lucha, ¿sí? Porque ellos manifiestan que viven de milagro, el milagro casi de la capacidad de resiliencia de una comunidad que tuvo que surgir casi que sola porque se sintieron en algún momento abandonados por el Estado. Entonces, miren cómo se abre espacio a una dinámica de comprensión desde ese paradigma hermenéutico histórico que yo les mencioné en su momento, para que la etnografía privilegiara esas otras voces, pero que también se comprendiera cómo las dinámicas de Tibacuí, de una Tibacuí muchas veces fragmentada y llena de miedo, estaba tratando de construirse y de sobrevivir, ya no con las mismas dinámicas y prácticas económicas y en cierta medida culturales, pero que sí estaba sobreviviendo, llamémoslo así, en esa expresión de capacidad de resiliencia en un Tibacuí de ahora que se proyecta con otro tipo de dinámicas, inclusive más amparadas en el turismo y la economía, para poder surgir y seguir adelante. Entonces, cada cuando nosotros aplicábamos estas técnicas de investigación, ¿qué es lo que nos invita a pensarnos en esta tarea número 4? ¿Cuál es la técnica más enriquecedora? Y si bien cada uno de ustedes no tiene de pronto el tiempo y la disponibilidad para estar inmersos en un contexto por mucho tiempo, diría que algo muy enriquecedor son dos, o los relatos de vida, si un testimonio de alguien del colectivo, o la observación participante, como se los describía, o por qué no la fotoetnografía, ¿sí? Que habla desde el lenguaje de la imagen, de la fotografía y todo lo que construye en el pensar del otro cuando manejamos ciertos planos, cuando manejamos ciertas ubicaciones, pero también cierto texto que acompaña esa imagen fotográfica. Entonces, estas técnicas de investigación etnográfica son aplicables en la medida del corto tiempo que cada uno de ustedes tienen, con grupos pequeños, con colectivos pequeños. No estamos hablando de una macroetnografía, sino de una microetnografía. Cuando nosotros tenemos esta posibilidad de aplicar algunas técnicas de investigación, lo que hacemos y el paso a seguir tiene que ver ya con en la forma como vamos a analizar los resultados. Obviamente no va a ser un análisis de profundidad. Lo que yo quiero acá es que nos demos a la tarea de mirar cómo nosotros podemos priorizar este acercamiento con las comunidades, pero en aras de los resultados, de pronto seguir trabajando con, con esos resultados en la forma como nos acercamos a la comunidad y en la forma como de pronto podemos obtener de ella una información muy válida, ¿cierto? Válida en el sentido de cómo construimos e interpretamos una comunidad y cómo eso enriquece el campo de la investigación etnográfica. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la aplicación de estas técnicas, entonces empezamos con ese tema de triangulación de los resultados, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos con este ejercicio fue aplicar relatos de vida, las entrevistas a profundidad y la observación participante. Todos estos tres técnicas de información hicimos una triangulación que prácticamente y a través de un software como el Atlas T nos permitió organizarlo a través de redes de campo semántico, pero también de la identificación de unas categorías que estaban allí en aras de los objetivos específicos, pero también unas categorías emergentes, ¿sí? El resultado de toda esta triangulación de la información, además que la sacamos
digamos, de los diarios de campo, de los mismos relatos, porque los audios, lo interesante de este paquete de software Atlas T es que convierte los audios en redes de categorías, ¿sí? Redes semánticas de interpretación alrededor de los hallazgos, digamos que unifica varios criterios a la hora de analizar el audio, a la hora de analizar los audios con relación a los relatos de vida, pero también los diarios de campo. Entonces, casi que ellos automáticamente en este paquete de software lo que hace es categorizar por redes semánticas. Es muy interesante, es el Atlas T. Digamos, pues obviamente este paquete de software tiene un costo. Nosotros también podemos hacerlo a partir de la escucha, ¿cierto? La triangulación de la información de manera manual a través de matrices de categorización. Sí, qué hallazgos tengo en la entrevista y categorizarlos dentro de la matriz, articulándolo con nuestros objetivos específicos. Qué hallazgos tengo en los relatos de vida, pero también en la observación participante. Es un ejercicio que también lo podemos hacer de manera manual. Esta operatividad obviamente exige más tiempo de análisis, pero es interesante porque la triangulación se ha convertido en una estrategia para el análisis de resultados donde podemos encontrar puntos o encontrar información que es muy afín, ¿cierto? Que coincide y que esa coincidencia le da mayor validez a a la forma como nosotros estamos comprendiendo o interpretando una realidad. Miren este escenario del conflicto armado que yo les compartía en Tibacuí y creo que ustedes lo leyeron a partir del libro también que abordaron, sí, cuyo análisis ustedes también lo hicieron a través de la ficha de lectura. Los hallazgos como resultado de esa triangulación, como les comentaba a través de Atlas Tío, también manual, es que todos, desde los relatos de vida, desde la observación participante, lo que veíamos dentro de las dinámicas de comunidad que ellos mismos tenían, pero también desde la entrevista de profundidad, era que definitivamente había un fraccionamiento social. Y desde cada fraccionamiento social, que es la categoría mayor, que se desprendían otras variables, que eran las subcategorías que emergían en ese escenario de triangulación en el análisis, que era el resultado de las entrevistas, de la observación participante y los relatos de vida. Ese fraccionamiento social estaba dado por muchos elementos que ya les voy a relacionar. También dentro de esta organización de los hallazgos estaba la comunicación como oportunidad de derecho, ¿cierto? El reconocimiento social, el privilegiar esas otras voces, el de las narrativas del conflicto como una oportunidad de escucha, pero también de llegar a temas de la justicia, de la verdad, de la reparación y demás. La pérdida de credibilidad y en efecto, pues también hay unas subvariables que emergen de esta gran categoría que está muy ligada y vinculada con el objetivo general y los específicos y las acciones resilientes. Entonces, miren cómo estas grandes categorías, que son cuatro en general, fueron el resultado también de unas subcategorías que surgieron también de la articulación o la triangulación de esas técnicas de investigación. Por ejemplo, en aras del fraccionamiento social surgieron algunas subcategorías como temas como que se mencionaba el control territorial con relación a un interés económico, la conveniencia que tenían las personas, inclusive los mismos vecinos, ellos manifestaban que los vecinos los habían traicionado, que los vecinos eran los que daban cuenta de la ubicación de sus hermanos, de sus esposos, ¿cierto? El señalamiento y la discriminación hacia las víctimas, la sumisión, el silencio y la autoexclusión de las víctimas, las actitudes de rechazo muchas veces por causa de la misma comunidad habitantes de Tibacuí, sobre todo hacia los desplazados que llegaban al municipio como tal, y las conveniencias personales que se sobrepusieron a los lazos filiales. Tanto en la entrevista a profundidad como en los relatos de vida, ellos mencionaban cómo el mismo vecino los traicionaba y cómo el mismo vecino con el que compartieron muchas fiestas, compartieron muchas almuerzos, muchos encuentros, muchos diálogos, eran los que finalmente se convertían en informantes y eran los que decían dónde estaban a los que asesinaban o dónde estaba determinada persona para secuestrarlo. Entonces, los relatos y las entrevistas a profundidad coincidían en ese señalamiento de las conveniencias personales que fracturaron esa confianza hacia el otro, ¿sí? Algunos de ellos en sus relatos manifestaban cómo de pronto cuando escuchaban o llegaba alguien nuevo al lado, ellos preferían ya no abrirle la puerta precisamente por ese miedo y la intimidación y la desconfianza que había quedado como resultado de ese conflicto. Entonces, miren cómo esas subcategorías en esa triangulación van dando como resultado estos tipos de información. La comunicación como oportunidad de derecho. Cada uno de ellos, tanto en la entrevista a profundidad y sobre todo en los relatos, hablaban de la necesidad de la verdad. Ellos, ¿qué es lo que requerían en este escenario de posconflicto? La verdad y la reparación, ¿sí? Por encima de cualquier otra necesidad.
¿sí? Por encima de lo que ellos decían. Llegó una ley de víctimas. Nosotros no queremos pedir dinero, queremos que nos hablen de la verdad. ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Casi en la entrevista, en los relatos de vida, pues coincidían esa percepción. El contar, el narrar, el relatar como un ejercicio liberador, ¿sí? Y ordenador del contexto del conflicto. ¿M? Cómo ellos podían, en cierta medida, favorecer la narrativa como el derecho que tenían ellos de contar su historia, la historia local del conflicto en un municipio como Tibacuí. Y cómo ejercicio era liberador en la medida que también era un proceso resiliente. Y cómo ese ejercicio llevaba realmente a construir una historia y activar una memoria histórica frente a lo que fue el conflicto, porque se trata de varias narrativas, ¿sí? De varios testimonios, pero también de varios relatos que daban cuenta de la historia del conflicto armado en un municipio como Tibacuí. Se revela también la necesidad de ir más allá de la compensación económica, lo decíamos anteriormente, porque se trata de un sujeto psicosocial que se ampara en el derecho, ¿sí? En ese derecho que los hace sujetos que deben ser reconocidos y no estigmatizados, y el desconocimiento en plenitud de sus derechos. Hablábamos de otra categoría, la pérdida de credibilidad. Ustedes ven allí las dos categorías emergentes, la deslegitimación del Estado, ¿sí? Al no apoyarlos, el abandono. Claro, claro que ellos coincidían en la afirmación de que habían tenido un abandono del Estado cuando cerraban las puertas de la administración municipal, de la Procuraduría, de la Personería, de la inspección, y ellos tuvieron que quedarse desamparados allí porque fue una orden, casi que de los grupos al margen de la ley. Hablaban de acciones resilientes y nos narraban y nos contaban las capacidades que ellos han tenido de sobrevivir y sacar adelante a sus familias, ¿sí? Mujeres que habían quedado solas, abandonadas, ¿sí? Sus esposos líderes habían sido asesinados y ellos tuvieron la capacidad de enfrentar esa situación y salir adelante y son ahora líderes también, que tienen otros escenarios de participación pública para movilizar acciones a favor de la comunidad. Entonces, miren cómo la triangulación de estas técnicas de investigación me fue llevando a unos hallazgos y lo enriquecedor de todo es la capacidad que tenemos nosotros de interpretar y de comprender una realidad, en este caso la situación de que vivieron las víctimas del conflicto armado en un municipio como Tibacuí. Entonces ya se convierten en un análisis muy general, la vulneración de la intimidad, la determinación y la muerte, la experiencia sensorial, que fueron categorías ya macro, y la evocación para darle lugar al otro. ¿M? Esto con relación a algunas técnicas que se aplicaron, ¿no? Hablábamos de estas tres relatos, de entrevista a profundidad, la observación participante, y pasamos a la fotoetnografía. ¿M? La forma como las imágenes tienen un significado, están cargados de un factor emocional, están cargados de una variedad de códigos y de interpretaciones que apelan al dolor, que apelan al sufrimiento, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven aquí es la tumba de donde asesinaron a uno de los líderes en el municipio de Tibacuí, queda a 100 metros de su finca y casi que allí quedó depositada su historia. Era una persona que había sido amenazada con meses de anterioridad, pero que se negaba a salir de sus tierras. Y casi que la esposa nos decía, él se dio el gusto de decir dónde quería morir. ¿M? Cuando lo sacaron de manera agresiva de su finca, él lo estaban llevando a la fuerza y él se sentó en un lugar específico a 100 metros de su finca y digo, de aquí no me muevo. Y si me quieren matar, me matan aquí. Y él casi que daba claro de manifestar y decir, yo no voy a abandonar a mi comunidad, no le debo nada a nadie y por tal no voy a salir acá, no voy a salir de acá. Entonces miren que las palabras depositadas en esta lápida tienen un contenido semántico enorme, ideológico, pero también, digamos, en el plano emocional de todo lo que converge allí en su capacidad que tenía Alfonso López en su momento de decir y de ser determinante y aún hasta en el momento de morir ser líder y de quedarse allí vinculado a su territorio, ¿sí? Que lo hacía único dentro del mismo. Entonces miren que las imágenes guardan algo de una significación que transmite más allá de lo visual, que se complementa con una narración, con un texto, ¿cierto? Son situaciones que están a manera de clave y la variedad de planos y de imágenes casi que acompañado de las piedritas, de las hojas, de la tierra, sí, pero también de esas soledades tan impregnadas allí y casi que todas las imágenes se hacen, abre espacio en el sentido que yo le quiera dar como investigador etnógrafo, ¿cierto? Casi que toda la conjugación de los planos, plano medio, primer plano, pero también de los elementos físicos que acompañan este escenario de imagen son los que le dan validez a un discurso que se construye a partir de una imagen que yo comparto. Entonces, el enfoque, la composición y demás también habla mucho de un contexto, de una realidad
y de una situación, porque empieza a conectar las imágenes con el territorio, las imágenes con las prácticas sociales, las imágenes con las prácticas culturales, con las narrativas alrededor del conflicto, y son interpretaciones que están basadas en una observación visual, ¿cierto? Y las entrevistas que se conjugan en lo que narran y en lo que cuentan, y sobre todo que la fotoetnografía se alimenta de lo que reflexiona finalmente y lo que revelan y lo que ocultan para sí. Miren esta imagen tan bonita que es a la vez triste, pero también deja digamos, la construcción de un discurso de alguien que nunca se rindió y que estuvo allí para su comunidad. Por estos caminos pasarán, ustedes pasarán y sabrán que la vida es más hermosa si hay menos injusticias y más dignidad. Dignos los que morimos por estas causas y dignos los que siguen este camino. Entonces, ahí quedó, fueron las palabras de aquel líder que falleció, que fue asesinado, perdón, y que en efecto depositó en esta lápida un mensaje claro y contundente frente al orgullo que a él implicaba morir en su propio territorio y que haya tenido la capacidad de decidir quedarse allí. Entonces, mire, la etnografía también es un campo muy enriquecedor, son técnicas que alimentan, ustedes también pueden hacer un ejercicio de construcción discursiva a partir de lo etnográfico. Mm, bueno, esto quería compartirles en este momento. Gracias a los que me van a escuchar. La idea es que hagamos un trabajo muy interesante, muy enriquecedor de campo, que es lo que queremos validar en este escenario 4, pero también en el momento del cierre de nuestro curso de etnografía. Es un curso muy enriquecedor que sé que aportará de diferentes campos disciplinares, ¿no? Estamos aquí para atentos a cualquier inquietud a través de canales como Teams. De nuevo, pues mil disculpas por no abrir la cámara, por esta situación que tengo de un procedimiento, pero bueno, estaré muy atenta, como es habitual, a cualquier inquietud y a cualquier duda. Feliz tarde.